El siguiente problema es el problema 2, 2 porque el uno ya lo resolvimos la ayudantía pasada, y dice de la siguiente manera: responda lo siguiente en el contexto del modelo de Solo. Voy a ir mostrando las preguntas, las vamos a ir comentando y ustedes, si quieren, tomen pantallazos o van anotando en sus cuadernos como lo estimen conveniente. Bueno, ¿qué determina la tasa de crecimiento de estado estacionario del ingreso por trabajador? En el modelo de solo el progreso técnico puede afectar la tasa de crecimiento de estado estacionario del ingreso por trabajador. Solamente el progreso técnico. Si nos vamos por el lado de un crecimiento, por ejemplo, del stock de capital a través del ahorro, este no tiene efecto alguno sobre la tasa de crecimiento de estado estacionario del ingreso por trabajador. Y así tampoco lo va a afectar la tasa de crecimiento de la población. Entonces, un crecimiento técnico sí puede producir un crecimiento sostenido del estado estacionario del ingreso por trabajador. Segunda pregunta. ¿Anotaron la primera, cierto? ¿O vuelvo atrás? Díganme. ¿Sí? Bueno, sigo. ¿Qué tipo de información necesitarías para determinar si la economía tiene más o menos capital que el dictaminado por la regla dorada de estado estacionario? Bueno, para decidir si una economía tiene más o menos capital que el determinado por la regla dorada, necesitamos primeramente, bueno, en general, ¿no es cierto? Necesitamos comparar el producto marginal del capital, o sea, el neto de depreciación, compararlo, ¿cierto?, con la tasa de crecimiento del producto total, N más G. José, disculpa. ¿Sí? Oye, es que está pegado en la primera diapositiva, no se ha movido. Ah, Por lo menos a mí. qué extraño. Debe ser porque lo estoy haciendo por pantalla completa y tampoco podía... Ahí, ahora se ve el 3. Ah, ok. Sí, Bueno, ese era el primero, ¿cierto? Donde ya sí, lo ahí se anoté. movió. Y ahora la segunda pregunta, ¿cierto? ¿Qué tipo de información necesitamos para determinar si la economía tiene más o menos capital que el dictaminado por la regla dorada de estado estacionario? Bueno, aquí no van a haber animaciones para las frases, pero les voy a responder de modo como general, englobando todo. Para decidir si una economía tiene más o menos capital que el determinado por esta regla dorada, ¿cierto? Necesitamos comparar el producto marginal del capital, o sea, el neto de depreciación, con la tasa de crecimiento del producto total N más G. La tasa de crecimiento de PIB involucrada, ¿cierto?, en esta comparación es fácil de encontrar. Eh, Más que nada, ¿cierto? Una tasa de crecimiento del producto ya la han trabajado en clase, la hemos trabajado quizás algebraicamente en las ayudantías, por lo tanto es fácil de encontrar. Ahora, estimar el producto marginal neto del capital, ese va a requerir un poco más de trabajo. Para ello se necesita datos del stock de capital relativos al PIB, al producto, el monto total de depreciación también relativo al PIB y el porcentaje de participación de capital en el PIB. Todo ello para saber, para determinar si la economía tiene más o menos capital que el dictaminado por la regla dorada de estado estacionario. Y como tercera pregunta, ¿de qué manera podemos afectar la tasa de ahorro de un país? Primeramente, la política económica puede influir en la tasa de ahorro.
ya sea mediante un aumento de ahorro público o proveyendo incentivos para estimular el ahorro privado. El ahorro público, que nosotros estamos mencionando en esta primera aseveración, es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. Si el gasto es mayor que los ingresos, el gobierno corre un déficit fiscal, es decir, un ahorro negativo. Las políticas para disminuir el déficit, tales como reducciones en las compras del gobierno o incremento del tax, de los impuestos, ¿cierto? Incrementan el ahorro público, mientras que las políticas que incrementan el déficit disminuyen el ahorro. También podemos decir de que existen varias formas en que el gobierno puede afectar el ahorro privado. Por otra parte, en comparación al ahorro público que hemos mencionado primeramente. En este ahorro privado, ¿cierto? La decisión de los hogares de ahorrar depende de qué? Absolutamente de la rentabilidad de la inversión. Entre más sea la tasa de interés, más atractivo será ahorrar. Por eso que igual en una ayudantía lo vimos en relación a cuando la trampa de liquidez, quizás, ¿cierto? Y los intereses se están aproximando a cero, allí no había ningún incentivo para ahorrar, dado que las tasas de interés van siendo muy bajas. Incentivos fiscales tales como las cuentas de ahorro para el retiro, libres de impuestos y créditos fiscales para la inversión de las corporaciones, lo que hacen es aumentar la tasa de retorno de la inversión y por lo tanto incentivan al ahorro privado. Y allí estaríamos listos con el problema 2. Ahora nos vamos con el problema 3. Aquí ya vamos a tomar el lápiz y vamos a trabajar. Primero vamos a considerar un gobierno que no le gusta la inflación, pero la necesita para financiar el presupuesto. Las preferencias o utilidades del gobierno vamos a asumir que son iguales al bienestar social. Por lo tanto, son la siguiente ecuación. Si quieren, la van anotando en sus cuadernos para que después trabajemos en ella. Donde pi es la tasa de inflación efectiva. M dividido en P es la cantidad real del dinero. Y este signo, de que igual se me olvidó cómo se mencionaba, pero es Rho, ¿no? Debe ser Rho. Y Rho es un parámetro positivo. Control Z. La cantidad real de dinero, o sea, MP, está dada por el equilibrio en el mercado monetario de acuerdo a esta siguiente ecuación. Alfa menos beta medios por inflación esperada. Y en donde la tasa de inflación esperada está de aquí, ¿cierto? Bueno, vamos a explicar qué es la desinflación esperada. Y A y beta, alfa y beta, son dos parámetros positivos. Y vamos a asumir que beta es menor que 2 rho. Entonces vamos a calcular el valor de la inflación en el óptimo social. ¿Ok? Y vamos después a calcular el valor de la inflación en el equilibrio, consistente intertemporalmente. Y vamos a denotarla de la siguiente manera. Por lo tanto, vamos a la pizarra. Están viendo la pizarra, ¿cierto?
Bueno, en primer lugar nos piden calcular el valor de la inflación en el óptimo social. Para que, a ver, antes de explicar, perdón, voy a anotar la función. Era cierto, de la siguiente manera. No, perdón. Era pi el dinero menos rho menos pi cuadrado. Ya, ok. Para que la inflación en la pregunta A sea consistente, no, perdón, para que la inflación, ¿cierto? En la pregunta A, para encontrar, ¿cierto? Esta inflación en el óptimo social, el Banco Central debe maximizar el bienestar social tomado como lo dado lo que hacen los agentes y que a la vez responde a la misma decisión que toma el mismo Banco Central. Entonces la función va a quedar de la siguiente manera, considerando también de que vamos a tomar que la inflación va a ser igual a la inflación esperada. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es esta cantidad real de dinero la vamos a denotar como también la mencionaba el ejercicio. Vamos a cambiar la expresión de esa cantidad real de dinero, la cual nos decía que era se me perdió. Pero, a ver, el PowerPoint la dice que era alfa menos beta medios por pi por inflación esperada. Por lo tanto, la vamos a escribir así, la expresión general. Bien, hasta allí alguna pregunta. Simplemente esta cantidad real de dinero la escribí como la mencionaba el enunciado. Por lo tanto, para encontrar lo que nos están pidiendo, que es el valor de la inflación en el óptimo social, nosotros lo que debemos hacer es encontrar el punto máximo de esta parábola. Si se fijan, si nosotros tomamos la variable inflación, que para efectos de este ejercicio también vamos a hacer el supuesto que la inflación es igual a la inflación esperada. Por lo tanto, esto lo voy a borrar, bajo ese supuesto que habíamos mencionado. Si se fijan, si miramos esta expresión, y si la tomamos como variable la inflación, tenemos unas inflaciones que son de primer grado y unas de segundo grado. Por lo tanto, nosotros suponemos que esta va a ser una parábola. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el máximo de esta parábola? El valor máximo. Ese valor que está en la cúspide, ¿cierto? Si recordamos un poco el cálculo y el álgebra. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, lo que yo hice fue hacerlo de la siguiente manera. Si quieren, ustedes lo pueden denotar así, que vamos a encontrar el máximo, ¿cierto? De pi ¿ok? Por lo tanto, tengo que dejar una expresión más simplificada para que me sea más fácil trabajarlo.
porque aquí la idea es que nosotros encontremos, se puede decir, el vértice. Y el vértice, bueno, tiene dos coordenadas, con la cual nos vamos a quedar solamente en las coordenadas del eje horizontal, las X. Por lo tanto, para encontrar el vértice, debo encontrar la siguiente forma. Me debo encontrar con, la voy a anotar aquí arribita, ¿cierto? Menos b partido en 2a. Por lo tanto, debo expresar esta siguiente expresión de una forma más simplificada para encontrar fácilmente esos valores. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. No sé si se puede seguir escribiendo ahí abajo. Sí, hay espacio. ¿Qué se les ocurre? Bueno, vamos a hacer la siguiente cosa. Vamos a multiplicar este pi, esta inflación, por este paréntesis. Nos va a quedar así. ¿Cierto? Pi alfa. Aquí nos va a quedar pi cuadrado, beta medios. Y esto queda de igual forma. ¿Cómo hacemos el siguiente paso? Si se fijan, podemos acá factorizar. Este es pi cuadrado que nos está quedando allí. Entonces, voy a factorizar por menos pi cuadrado, ¿cierto? ¿Alcanza a ver o no? ¿Se alcanza a ver o no? Voy a poner mi. Ok. Por lo tanto, aquí en el primer término, pi cuadrado, ¿cierto? Para llegar a este término tiene que ser multiplicado por beta medios. Y para el segundo término tiene que ser más para que estos dos términos den el negativo de aquí. Y acá vamos a poner este siguiente término. ¿Van bien hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Voy a borrar esto del principio, por si acaso, para tener un poco más de espacio. Está más o menos el borrador. Queda muy manchado. Si quieren, pueden seguir haciendo la ecuación mientras yo busco un poco más de papel para borrar.
Y bueno, simplificando eso que tenemos abajo, voy a seguir escribiendo arriba. ¿Cierto? Esto me va a quedar como, ¿cierto? El valor máximo que estamos buscando. Acá hay un pi alfa, por si acaso, si la luz me permite que se vea. Menos pi cuadrado. El paréntesis me va a quedar como beta más rho dividido en 2. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente análisis. Bueno, y está igual, para recordar un poquito las cosas. ¿Cuánto vale C según esta expresión? No sé si alguien nos puede decir. Bien, Victoria. Va a valer 0, porque no hay ese valor con término libre. O que en álgebra igual le dicen el pi elevado a 0, según la variable pi. B, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? ¿Sí? B vale... no, Mirta, no vale... Ah, ok, te rectificaste. Alfa. A ver, veamos el chat. Victoria dice que es alfa. Claro, B vale alfa. ¿Cierto? Porque vamos a B es lo que está acompañando al término que está elevado a 1. Oh, saltó el aviso que queda poco tiempo. No te preocupes, Mirta. Está bien. Ya es tarde igual. Son 20 para las 7. ¿Y cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Estimados alumnos y alumnas. Todo el paréntesis. ¿Segura que todo el paréntesis? ¿No te falta algo? Claro, el negativo, ¿cierto? Porque el A, ¿cierto? Es todo lo que cuenta al término, ¿cierto? Que está elevado al cuadrado, incluyendo también el signo. Por eso va a quedar así. Como consejo, les pido que para esta prueba tengan mucho cuidado con los signos, con álgebra, con esta, aunque sea una suma de fracciones. Si la hacen mal, ¿cierto? O no hicieron un procedimiento correcto, puede significar que la respuesta esté mala. Bueno, entonces, ya habiendo hecho cierto este análisis, nos interesa saber cuánto es el valor máximo. El valor máximo ya dijimos que lo íbamos a encontrar con la expresión menos b partido en 2a. Por lo tanto, nos va a quedar, ¿cierto? Nos va a quedar como menos b. Ah, me equivoqué ahí. Era alfa, como bien dijeron ustedes. No. Por lo tanto, menos b sería
menos alfa. Y esto va a estar dividido en 2a. Y 2a va a quedar de la siguiente manera. Menos 2 veces beta más rho dividido en 2. Por lo tanto, va a quedar de la siguiente manera. Los signos negativos, ¿cierto? Como uno está en el numerador y uno está en el denominador, se van a contrarrestar entre sí y toda la expresión va a quedar positiva. Por lo tanto, arriba va a quedar alfa. Estos dos se van a eliminar. Por lo tanto, me va a quedar que en el denominador va a quedar beta más rho. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio, ¿cierto? Que nos preguntaban calcular el valor de la inflación en el óptimo social, y además decían de que teníamos que denotarlo con el valor, con la siguiente expresión, ¿cierto? En el óptimo social va a ser esta expresión de aquí. ¿Ok? Esa es la respuesta a la primera pregunta. Voy a cerrar sesión y para la segunda pregunta voy a volver a enviar un nuevo link. Pero por mientras, no sé, tomemos un break. Mientras también la grabación de esta primera sesión se guarda. Atento al link que le voy a enviar a Karen. Bueno, para el segundo ejercicio, o sea, para la segunda pregunta, disculpen, nos piden calcular el valor de la inflación en el equilibrio. Y vamos a denotarla con esta expresión. A modo introductorio para esta segunda pregunta, dado, ¿cierto?, de que no nos hacen ningún supuesto sobre la expectativa, el Banco Central vamos a tomar en cuenta, ¿cierto?, de que va a decidir la función de bienestar social, tomado como dado lo que hacen los agentes. Una vez que el Banco Central establece la regla óptima de inflación, los agentes van a actuar de la siguiente forma. Bueno, ¿en qué se va a diferenciar el desarrollo de esta segunda pregunta con la primera pregunta? Es como yo les mencionaba, ¿cierto?, en esta sinopsis de ejercicio, en que ya no va a estar el supuesto de que la inflación va a ser igual a la inflación esperada. Por lo tanto, aquí, este término, tenemos que dejarlo tal como está. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Nuestra variable a tomar va a seguir siendo la inflación, pero en algún lado esa inflación esperada va a seguir estando. Ya van a ver por qué. Entonces, dado el cómo desarrollamos el primer ejercicio, este segundo ejercicio se resuelve de manera similar. Aquí nos va a quedar, ¿cierto?, pi alfa. Aquí nos va a quedar beta medio, inflación esperada, ¿cierto?, por pi, inflación.
Esto va a quedar menos rho medios pi. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer de igual una factorización. Perdón, esto es pi elevado al cuadrado. Inflación elevada al cuadrado. Se me había olvidado escribir allí ese cuadrado. Por lo tanto, la factorización va a quedar, ¿cierto? Que tenemos de aquí de elementos similares, la inflación. Por lo tanto, inflación paréntesis, aquí nos va a quedar, ¿cierto? Alfa, y aquí nos va a quedar beta medios e inflación esperada, ¿cierto? Entonces, vamos a cerrar paréntesis, y aquí nos va a quedar rho medios e inflación al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es de igual forma ver el máximo, ¿cierto? Con los parámetros de A y con los parámetros de B. Entonces, ¿cuánto va a valer A? A va a ser igual a menos, o sea, A va a ser, perdón, y B va a valer ¿ok? Por lo tanto, voy a borrar para que podamos seguir haciendo el ejercicio. Por lo tanto, para encontrar, ¿cierto? Este vértice, este punto máximo es menos B partido en 2A. Por lo tanto, sería menos esta expresión completa, la cual la vamos a denotar así. Menos alfa, menos beta medios, inflación esperada. Menos B partido en 2A. Aquí va 2A. Lo cual sería esto. Sería 2 por menos rho partido en 2. Por lo tanto, si resolvemos, aquí voy a escribir menos B partido en 2. Y llegamos de esa forma. Por lo tanto, esto, si lo resolvemos, nos va a quedar de la siguiente manera. Menos alfa más beta medios, inflación esperada. Estos dos se eliminarán y nos va a quedar menos rho. Por lo tanto, esto es a modo simplemente mío. Yo lo escribo de la siguiente manera. Siempre me ha quedado más claro así. Y además, el profesor pidió de que lleguemos a esta solución, por eso que hago el siguiente procedimiento. Porque así ya dejarlo así ya estaría bien, por si acaso. Pero yo acostumbro a finalizar así cuando nos queda el ejercicio. Esto está multiplicado por... Bien. Por lo tanto, vamos a terminar en... Vamos a terminar que esto va a quedar como alfa rho, por los signos negativos se van a eliminar, ¿cierto? Aquí me va a quedar menos beta medios
¿cierto? Inflación esperada y también acá en rojo. ¿Ok? Por lo tanto, el valor de la inflación de equilibrio aún no llegamos a aquello. Dado que desde esta expresión, de que tengo aquí abajo, esta presión completa, ¿cierto? Los agentes van a igualar la expectativa de la inflación. O sea, la inflación esperada va a ser igual a la inflación. Con lo que el valor de la inflación de equilibrio va a quedar de la siguiente manera. Una vez que llegamos a este supuesto, o sea, perdón, a esta expresión, ahora sí nosotros vamos a suponer de que los agentes van a tomar de que es cierto, la inflación esperada va a ser igual a la inflación. Por lo tanto, el ejercicio sigue de la siguiente manera. Voy a borrar. Entonces, como ya les contaba, nosotros llegamos aquí a un punto de la inflación, a un punto máximo. Por lo tanto, voy a seguir acá arriba por si acaso. A ver. De la pantalla, ¿cierto? Aquí voy a escribir exactamente lo mismo, por si acaso. Por lo tanto, como dijimos que ya en este punto los agentes ciertos van a tomar de que la inflación va a ser igual a la inflación esperada. Por lo tanto, esto lo vamos a escribir como simplemente inflación. ¿Ok? Aquí voy a poner supuesto. Se utiliza un supuesto para. ¿Cierto? Por lo tanto, el ejercicio va a seguir de la siguiente manera. Voy a llevar este término que tiene inflación para el lado izquierdo. Por lo tanto, me va a quedar como inflación menos beta medios. Inflación rho, ¿cierto? Y esto va a ser a alfa igual, o sea, alfa dividido en rho. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer allí es factorizar. Me va a quedar como 1 a beta medio rho, ¿cierto? Dividido, o sea, es igual a alfa rho. Por lo tanto, yo puedo trasladar este paréntesis hacia el otro lado. Como aquí está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Por lo que queda alfa, el rho, ¿cierto? Que ya estaba, por el paréntesis completo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Es simplemente multiplicar. Va a quedar de la siguiente manera. Que la inflación, ¿cierto? Va a ser alfa, 1 por rho, ¿cierto? Más. Si yo multiplico aquí a esta expresión, los rho se van a eliminar. Por lo tanto, voy a escribir simplemente beta medios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede seguir este ejercicio? Simplemente con operatoria básica.
Voy aquí a juntar, ¿cierto? El denominador. Va a quedar, ¿cierto? Como 2ρ más beta. Por lo tanto, esto es exactamente igual como si yo dijera que S2 pasa al numerador. Por lo tanto, me va a quedar como así. Por lo tanto, ese sería el valor que nos están pidiendo de la inflación en el equilibrio. Y que además nos pedían denotarla como de la siguiente manera. Así. Por lo tanto, ya respondimos, ¿cierto? Esto. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos va a llevar a suponer, ¿cierto?, de que la economía está descrita por esas siguientes ecuaciones. Y que además el Banco Central va a fijar su política monetaria de la siguiente manera. Y además, también el ejercicio nos hace la siguiente acotación. Estas son las mismas ecuaciones que presenté al principio. Nos van a decir que para simplificar vamos a suponer que el objetivo inflacionario es 0 y que el parámetro beta también es 0. Lo que va a reducir esta tercera ecuación en la siguiente simple forma como eso. ¿Ok? Primeramente nos van a pedir explicar cada una de las ecuaciones. Después nos piden mostrar los valores de equilibrio. Cuando los shocks a las dos primeras ecuaciones toman su valor esperado que es 0 de la inflación, el producto y la tasa de interés nominal como función de los parámetros. Y por último lugar, nos piden que usando las ecuaciones, encontrar la expresión para la inflación como función de los parámetros inflación esperada, epsilon y producto. Y además, ¿cuánto impactará un aumento de la inflación esperada a la inflación efectiva? Bueno, primeramente, al explicar cada una de las ecuaciones, nos vamos a encontrar de que la primera de las ecuaciones va a tener una forma a la ya estudiada curva de Phillips, debido a, ¿cierto?, a que nos muestra una relación entre la inflación y producto. La curva de Phillips original plantea, ¿cierto?, la relación entre el corto plazo, entre el desempleo y la inflación. Pero también es posible encontrar una relación negativa entre el producto y el nivel de desempleo. ¿Y eso qué sería? La ley de Okum. Obteniéndose una curva de oferta como la de este caso. Ahora, la segunda expresión, nosotros podemos encontrar de que nos plantea una relación representada, ¿cierto?, a la curva IS, a la del mercado de bienes, ya que plantea una relación negativa entre la tasa de interés y el producto. Esta segunda ecuación. Una relación negativa entre la tasa de interés y el producto. Ahora, para la pregunta de mostrar los valores de equilibrio y cuando los shocks, ¿cierto?, a las dos primeras ecuaciones toman su valor esperado que es 0, y además la pregunta C se las voy a dejar como tarea, o si quieren los vamos a ver en la próxima ayudantía, ya que estamos ya en la hora, ¿cierto?, de clase.
Por lo tanto, es más que nada esta es la pregunta B. Traten de llegar, ¿cierto?, al equilibrio. Y la pregunta C tiene un desarrollo más largo, porque es un desarrollo algebraico, en la cual yo creo que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero se la dejo planteado para si alguien quiere, ¿cierto?, encontrarlo. La pregunta C para que lo pueda hacer. ¿Ok? En la pregunta C, bueno, yo creo que va a ser buena idea de que les deje el resultado. El resultado es el siguiente. Están viendo, ¿cierto? Priscila, enseguida te explico. En la pregunta C, el resultado, ¿cierto? Están viendo la cámara. ¿Sí? Para la pregunta C, se tiene que llegar a la siguiente expresión. Esto lo vamos a explicar, por si acaso, de cómo se llega a esta expresión, pero en otra oportunidad. ¿Ok? Si alguien quiere llegar a esos resultados, bueno, ahí les muestro a lo que tienen que llegar. Para la pregunta C. Ahora, los que nos preguntaba Priscila era que nos mencionaba la primera ecuación. La primera ecuación lo que hace referencia a una curva de Phillips, debido a que podemos ver una relación entre la inflación y el producto. ¿Ok? Voy a parar de grabar. En la ecuación que están viendo en pantalla queda como tarea.